Ahora, con respecto a las falacias de la inducción deficiente, si ustedes se acuerdan, inducción es cuando nosotros partimos de un caso individual o particular o de algunos pocos casos y entonces llegamos a leyes universales. Ajá. Es decir, de estudiar muchos casos particulares, yo puedo llegar a crear leyes generales. Ajá. Es decir, ver si esos casos tienen algo en común y entonces puedo hablar de que entonces ya no solo son algunos casos, sino todos los casos. ¿Por qué nos encontramos con que hay falacias de inducción deficiente? Porque para que yo establezca una ley universal a través de la inducción, yo debo de haber revisado todos los casos posibles para poder decir que todos son o que ninguno es, ajá, o que la mayoría son, o que solo algunos son. Pero si yo de bien poquitos casos eh, generalizo cosas, de bien poquitos casos, ya digo que yo veo que pasa algo, ya digo que en todos los casos pasa eso, entonces estoy realizando una inducción deficiente. Entonces, de este tipo hay cuatro falacias. Ajá, de estas las vamos a ver las cuatro. La primera es la falacia de apelación a la ignorancia. Le van a pausar, le van a copiar esto y ahí va la explicación. Ajá. La falacia de apelación a la ignorancia, cuando decimos apelación es así como que, pues, se supone que es como pedir auxilio, pero bueno, digámoslo así que es como recurrir a la ignorancia. Ajá. Es decir, nosotros recurrimos a la ignorancia sin darnos cuenta y entonces estamos cometiendo una falacia, es decir, estamos razonando mal. Ahora, esta falacia de apelación a la fuerza se comete cuando se sostiene que una proposición es cierta. Acuérdense que una proposición es cuando nosotros afirmamos o negamos algo. Ajá. Cuando nosotros decimos que algo es cierto, solo porque no hemos demostrado que sea falso. O al revés, que algo es falso solo porque no se ha demostrado que sea verdadero. Ajá. Eso es una falacia de apelación a la ignorancia, es decir, nosotros ignoramos si realmente eso es verdadero o es falso, pero como no se puede probar ni una cosa ni otra, pues a mí se me hace fácil decir, si yo creo que es falso, pues yo digo que es falso, y si creo que es verdadero, pues digo que es verdadero. Ejemplos de falacias de apelación a la fuerza. Ah, pausa. Ay, tenía el teléfono volteado, pero creo que todavía no les decía que copiaran. A ver si sí se volteó la imagen. De pausan ahorita y copian esto. Ajá. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos. Decíamos que la falacia de apelación a la ignorancia es cuando nosotros recurrimos a la ignorancia, es decir, a que ignoramos algo para afirmar que entonces es cierto o que es falso. Por ejemplo, cuando decimos que los fantasmas sí existen porque no se ha demostrado lo contrario. Como no se ha demostrado, yo digo que sí o yo digo que no. Ajá. Otro, como no se ha demostrado que haya vida inteligente en otros planetas, entonces no la hay y somos los únicos. Ajá, eso de asegurar que, bueno, pues no, pues como no nos consta que haya alguien más, pues seguro somos los únicos, ya, punto. Eh, Otro que fue muy común desde que comenzó lo de la pandemia, ajá, que algunos decían que el coronavirus había sido creado en laboratorio y otros decían que era un virus que había mutado de forma natural. No podemos comprobar ni una cosa ni otra. Y como no podemos comprobar ni una cosa ni otra, tanto hay los que dicen que sí fue creado en un laboratorio, y si tú les dices que no, te salen con que, a ver, demuéstrame que sí, digo que no, perdón. Este, o al revés, ajá, quienes dicen, bueno, pues como no se puede comprobar que fue creado en laboratorio, entonces seguramente que es natural. Es decir, aquí no tenemos ninguna certeza. Y hay tanto los que afirman esto como los que afirman esto otro. Ajá. Otro ejemplo de falacia de apelación a la ignorancia, cuando nosotros decimos que como no se puede comprobar que hay algo después de la muerte, entonces decimos pues que no hay nada. Lo mismo con los que dicen, no, pues es que sí está el cielo, no se puede comprobar, pero pues claro que es cierto. Es decir, generalmente con estas situaciones que nosotros no podemos comprobar si son ciertas o no, las personas aseguran que son ciertas o aseguran que son falsas, dependiendo de sus propias creencias o de sus propios mm, análisis o razonamientos, pero finalmente es algo que no podemos, con las cosas que no podemos comprobar, pues no podemos asegurar realmente si son ciertas o son falsas, porque pues eh, somos simples humanos y no tenemos el conocimiento ni la verdad absoluta. Ajá.
Otro ejemplo de esto, Dios sí existe y si no, demuéstrame lo contrario. O el que diga, Dios no existe y si sí, demuéstramelo que sí existe. Es decir, estas dos son cuestiones de fe, no lo podemos comprobar. El que quiera creer en Dios, que crea, y el que no quiera creer, pues que no crea. Pero no podemos demostrar ni que sí existe ni que no existe. Entonces, de aquí van a copiar unos 3 ejemplos y ustedes piensen otros 3 ejemplos. Ajá. 3 ejemplos de falacias de apelación a la ignorancia. Es decir, cuando aseguramos que algo sí es cierto, solamente porque no podemos demostrar que es falso, o cuando nosotros aseguramos que algo es falso, solamente porque no podemos asegurar que es cierto. Incluso si ustedes, y esto se los puse también en el video grandotototote, pero les ponía otros ejemplos. Por ejemplo, cuando a veces no podemos comprobar un delito eh, que se haya cometido, las personas dicen, no, no, pues es que no hay pruebas y entonces yo sí te creo, aunque no haya pruebas, yo te creo que eso fue cierto. Y a lo mejor estamos creyendo algo que es falso, estamos tomando como cierto algo que es falso. O puede ser al revés, podemos decir, nah, pues como no me lo puedes comprobar, entonces eso no fue cierto. Y puede resultar que sí haya sido cierto. Entonces, ese es, apelamos a la ignorancia cuando aseguramos que algo sí es o que algo no es, aún sin tener pruebas, aún sin poder comprobarlo. Entonces, piensen ustedes ejemplos, ¿sale?